Bien, amados, bienvenidos en esta noche a otra enseñanza de Apocalipsis en esta serie que estamos enseñando. Y hoy queremos hablar específicamente con respecto a una profecía que se encuentra en Apocalipsis 17 y es con respecto a la gran ramera Babilonia la Grande y quién pudiera ser. La palabra del Señor en este libro de Apocalipsis tiene una serie de visiones bien profundas, visiones escatológicas para el tiempo del fin. Y sin duda alguna que necesitamos sabiduría y revelación o iluminación del Espíritu Santo para poder entender ciertas visiones que son complicadas de entender a simple vista. Y una de esas visiones extrañas es lo que Juan vio en el capítulo 17, donde él vio una visión tan asombrosa que la palabra dice que Juan mismo se asombró en gran manera y el ángel le preguntó, ¿por qué te asombras? Y es que lo que Juan vio en esta visión acerca de esta mujer profética sería algo trascendental para el tiempo del fin. ¿Quién será la gran ramera del Apocalipsis? ¿Será acaso Estados Unidos? ¿Será acaso la ciudad de Jerusalén? ¿Será acaso el antiguo imperio de Roma? ¿Será el Vaticano? ¿Qué pudiera ser la gran ramera de Apocalipsis? En este video queremos estudiar algunas características que este capítulo 17 muestra, enseña con respecto a la gran ramera. ¿Quién pudiera ser? ¿Por qué creemos que pudiera ser tal organización o ciudad o lugar? Y al final tenemos también, vamos a hablar con respecto a un llamado de Dios muy especial y la relación que va a tener la gran ramera en el tiempo del fin y cómo va a ser usada por el anticristo para la manifestación o la realización de su imperio en todo el mundo. Así que hoy vamos a estar aprendiendo mucho, pero sobre todo al final quiero que te quedes con una palabra de ministración de Dios para nuestras vidas, para que seamos bendecidos y edificados a través de esta palabra. Para comenzar, vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17, este pasaje donde se habla acerca de la gran ramera para que podamos entenderlo bien y quiero leérselo y aquí lo estoy poniendo en pantalla para que cada uno de ustedes pueda leerlo de manera fácil. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 17, versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice la palabra en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada, grábese esa palabra, una mujer, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Note cómo el apóstol Juan llama a esta visión, a esta mujer representada en la visión, la llama un misterio. Dice ahora, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué tremendo esto. Salte conmigo ahora al versículo 15, donde dice el ángel a Daniel, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. No de lo que dice ahí.
ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y dice al final, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el siguiente capítulo también la palabra habla acerca de esta misteriosa mujer, pero por ahora vamos a leer solamente lo que leímos y quiero hablarles un poco en esta noche con respecto a quién pudiera ser la gran ramera, y al final quiero dejarte con una palabra de Dios para ti como pueblo de Dios, para que Dios nos ministre con esta palabra. Hay tres características sobresalientes que se enseñan en el principio con respecto a esta mujer, a esta llamada aquí en la palabra como la gran ramera. Tres detalles y luego quiero hablarles acerca de quién pudiera ser esta gran ramera. Así que no se vaya, esto estará sumamente interesante. Primero, la palabra habla acerca de la gran ramera como una mujer, así se enseña en el pasaje, a una mujer así representada esta figura en la visión. ¿Qué significa que a esta institución u organización se le llame una mujer? Bueno, una mujer en la profecía bíblica a menudo es usado por Dios en su palabra para referirse ya sea a una nación, una ciudad o incluso, oiga esto, a la misma iglesia. Por ejemplo, en Oseas capítulo 1, Dios se refirió a Israel como una mujer que le había sido infiel a él, hablando Dios acerca de cómo Israel había fornicado con los ídolos, o sea, habían dejado a Dios y se habían vuelto a los ídolos. También la palabra enseña en Ezequiel 16 cómo Dios compara a las ciudades de Jerusalén y de Samaria, ambas capitales, primero de Judá y después de Israel. Dios compara estas dos ciudades con dos mujeres hermanas que habían pecado, hablando así también acerca del pecado terrible de la idolatría. Y en segunda de Corintios capítulo 11 vemos que el Señor compara a su iglesia como una mujer virgen que está dispuesta a casarse con su marido, el cual es Jesús, el cual pagó el precio a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que es curioso que Dios use la figura de la mujer para referirse en distintas partes de la Biblia, ya sea a Israel, ya sea a las ciudades de Jerusalén, de Samaria, ya sea a la iglesia. Y además en el capítulo 12 de Apocalipsis se refiere también a Israel, una vez más como una mujer, cuando la palabra enseña que la mujer huyó al desierto, y aquí está hablando proféticamente acerca de la mujer, por lo cual el hecho de que en esta visión de Apocalipsis 17 se habla de la gran ramera como una mujer, habla de que esta será posiblemente una organización, una entidad religiosa, una ciudad, o sea, habla de algo que ya se ha usado en la palabra, no es meramente un movimiento, sino que habla de algo que tiene identidad, puede ser una ciudad, un país, una organización, una iglesia, o por lo menos que se hace llamar iglesia. Así que ese primer aspecto es sumamente importante. El segundo aspecto es que se le llama a esta mujer la gran ramera. Ramera es una palabra usada en la Biblia para hablar acerca del pecado terrible de abandonar al compañero del matrimonio e irse tras el pecado con otros hombres. Y siempre que la palabra de Dios habla acerca de la ramera, por lo general habla espiritualmente acerca del pecado de la fornicación espiritual, o sea, la idolatría. Dios ve la idolatría como un pecado de fornicación, como actuar de manera semejante a una ramera, porque la persona que comete la idolatría abandona a Dios y comienza a adorar y a venerar a otras entidades, ídolos o personas que no son necesariamente Dios, por lo cual Dios ve la idolatría como un terrible pecado de fornicación espiritual.
Por ejemplo, en Apocalipsis, perdón, en Jeremías 3:9, Dios habla acerca del pecado de la idolatría como un pecado terrible cuando dice, Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera, por lo cual el hecho de que la Biblia habla acerca de la gran ramera, la mujer sentada sobre la bestia para el tiempo del fin, que se refiere a ella como una ramera, habla específicamente de que no solamente esta mujer es una institución política y religiosa, sino que también se habla de ella como una ramera, o sea, que va a ser sumamente idólatra a tal nivel que le habrá dado las espaldas a Dios. Así que es una mujer, o sea, una organización. Número dos, es una ramera. Y número tres, dice la palabra que tiene también escrito en su frente un nombre que dice Babilonia la Grande. ¿Por qué razón se usa la figura de Babilonia para hablar de la gran ramera? Bueno, primero es para enseñar que se trata de una ciudad, porque el ángel le dice al apóstol Juan al final, en el último versículo, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que esta mujer no solamente es una organización religiosa, sino que también tiene una ciudad, un punto geográfico que es su sede, y tiene también cierto poder y dominio a tal nivel que la palabra enseña que ha influenciado a los reyes de la tierra. Y es curioso que se use el nombre de no cualquier ciudad, sino el nombre de Babilonia, hablando así de una de las ciudades más promiscuas y más perversa que ha existido en toda la historia, la sede antigua del paganismo. Y esto se habla así para hablar acerca de cómo la gran ramera sería una institución que sería tan pagana, tan idólatra, que sería llamada como la madre de las abominaciones, tan similar a lo que fue Babilonia o Babel, como veremos a continuación, en tiempos pasados, la sede principal de la idolatría y el paganismo para todo el mundo. Este video se está poniendo muy interesante, así que si te está bendiciendo, déjanos un fuerte like y coméntame abajo qué piensas, quién piensas que sea la gran ramera de Apocalipsis. Ahora bien, entrando ya en su identidad, aunque hay luego algunos detalles bien profundos que quiero tocar, datos históricos bien profundos que casi no se hablan en las redes. Permítame descalificar algunas teorías que popularmente se han dicho con respecto a la identidad de esta gran ramera. Algunos, por ejemplo, han dicho que pudiera ser la ciudad de Jerusalén. Hace un tiempo había un cierto maestro de cierta secta popular en el mundo decir que la gran ramera era Jerusalén, la gran ciudad, pero no es Jerusalén porque no coincide con las profecías bíblicas. Número dos, tampoco es la antigua ciudad de Roma, porque note que ya Roma estaba en ese tiempo persiguiendo a los cristianos. De hecho, Juan estaba precisamente en Patmos sufriendo por causa del Evangelio, y los que habían deportado a Juan a la isla de Patmos fueron precisamente los romanos, o sea, el imperio de Roma, por lo cual ya se sabía que Roma perseguía a la iglesia, eran los enemigos de Dios, eran una ciudad pagana, un imperio sumamente pagano. Pero me llama la atención que la palabra enseña que cuando Juan mira a esta mujer, dice la palabra en el versículo 6, cuando él mira a esta mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, dice la palabra que Juan cuando la ve se quedó asombrado con gran asombro. O sea, lo que Juan vio de esta mujer le asombró. ¿Por qué razón le asombraría a Juan ver en la visión lo que ya él había visto, que Roma estaba persiguiendo a los cristianos y que los llevaba al circo romano para ser devorado por los leones? Obviamente no estaba hablando aquí meramente de la ciudad de Roma o el imperio
romano, y también luego se habla acerca de esta visión de esta mujer como un misterio, un gran misterio, según la palabra enseña en este pasaje de Apocalipsis 17. ¿Por qué razón Juan se asombra tanto? Si fuera Roma, el antiguo imperio romano, Juan no se hubiera asombrado ni lo hubiera llamado un misterio, pero la razón por la cual Juan se asombra es porque esta mujer, esta institución, organización religiosa, no solamente tenía poder, sino que había atacado a los santos de Dios, y la razón por la cual lo asombra a él es porque tal parece que en la visión Juan ve que esta mujer aparentemente se hacía pasar como algo de Dios, pero que perseguía a los verdaderos cristianos. Así que creemos que no era meramente la ciudad de Roma o el imperio romano, aunque sí tiene algo de relación la geografía de la antigua Roma con lo que veremos a continuación. En tercer lugar, tampoco creemos que la gran ramera sea Estados Unidos, porque Estados Unidos fue un país inicialmente fundado bajo principios bíblicos, aunque no haya sido gobernado en su mayoría por personas verdaderamente cristianas o temerosas de Dios, pero por lo menos la base ha estado bien, y Estados Unidos no se ha caracterizado por ser abiertamente un país como sí sucede actualmente en la ventana 1040, un país que abiertamente persiga a los cristianos al nivel de, como dice la profecía, embriagarse con la sangre de los mártires. Es verdad que hay persecución ideológica en este país, hay presión cultural, pero gracias a Dios no estamos viendo lo que se menciona en este pasaje, mártires a causa del nombre de Cristo. Una organización que sí pareciera, según algunos, identificarse aquí como la gran ramera es esta religión del Medio Oriente, porque dicen ellos que estos países de esta religión de los árabes del Medio Oriente, que ellos sí persiguen a los cristianos y sí han dado muerte a muchos cristianos, y tienen razón, pero es curioso que la palabra enseña en el versículo 2 que los reyes de la tierra habían fornicado con la gran ramera. O sea, la gran ramera será una organización, oiga esto, ecuménica, y esta religión del Medio Oriente, de los países árabes, no es nada ecuménica. Ellos más bien son muy radicales en su punto de vista, no son para nada ecuménicos, ni tampoco tienen varios dioses, son monoteístas, por lo cual tampoco se alinea esa religión como tal con la profecía de este capítulo 17 de Apocalipsis, hablando de la gran ramera. ¿Quién entonces pudiera ser la gran ramera? Déjame darle dos respuestas. Primero, hay que mirar esta profecía con un lente espiritual y decir que, en primer lugar, la gran ramera representa todo tipo de organización, iglesia, institución que practica el pecado de la idolatría. Todo tipo de organización, de iglesia, secta, movimiento que sea idólatra y que no le dé gloria a Dios, sino que le dé gloria a las imágenes, a las personas, está siendo parte del movimiento de la profecía de la gran ramera de Apocalipsis. Sin embargo, no podemos ignorar que aquí se habla de un factor también geográfico y de una identidad en específico, por lo cual todo indica que también la gran ramera, a pesar de que aplica, insisto, a todo tipo de movimiento idólatra, sí habla en particular acerca de una organización especialmente que estaría vigente en el tiempo del fin y que sería usada, como veremos a continuación, por el anticristo y el falso profeta para engañar a las naciones. ¿Quién pudiera ser la gran ramera en el tiempo del fin? Permítame decirle, yo voy a hablar con claves para evitar que corten este video y que podamos expandir este video, pero creemos que la gran ramera representa esa organización
fundada, donde el antiguo imperio romano una vez estuvo sobre 7 montes y que ha embriagado a las naciones enteras con su idolatría. Esta organización que ha regado la idolatría por el mundo entero, que ha hecho que los reyes de la tierra forniquen, esta organización que ha hecho que cada país en Latinoamérica tenga su patrona, su virgencita, esta organización que también ha perseguido a los cristianos, la gran ramera Babilonia la Grande. Y quiero darte algunas razones por las cuales creemos que esto es así, o sea, algunas evidencias que nos hablan del parecido tremendo de esa organización que radica en Roma principalmente, con la profecía, la evidencia que la palabra de Dios enseña en Apocalipsis capítulo 17. Cuando miramos esta profecía, vemos que se habla acerca de la gran ramera, primero como Babilonia la Grande. Ojo a esto, porque aquí entramos en contenido bien profundo. Cuando leemos que se compara a la gran ramera bajo el nombre de Babel o de Babilonia, tenemos que recordar que Babilonia es lo mismo que Babel. Se recuerda usted en Génesis capítulo 16, en capítulo 10, donde se habla acerca de aquella ciudad llamada Babel y aquel hombre llamado Nimrod que programó una construcción para levantar una torre que llegara hasta el cielo y que desafiara a Dios. Y entonces Dios descendió y confundió sus lenguas para que se detuviera la obra. Bueno, ellos estaban en Babel, estaban construyendo Babel, y aunque Dios hizo a manera de juicio que se detuviera aquella obra, aquella ciudad permaneció, y aquella misma Babel fue después la Babilonia que gobernó aquel rey llamado Nabucodonosor. Ahora bien, aquella Babel o Babilonia se dice históricamente que fue la sede del paganismo para todo el mundo. Aquel lugar fue la sede de la idolatría para el mundo entero, a tal nivel que se han encontrado ciertas evidencias arqueológicas que nos hablan de cómo era la maldad y la idolatría en ese tiempo. Y se dice, oiga esto, que Nimrod tenía una mujer llamada Semiramis, que era sacerdotisa pagana, la cual tuvo un hijo llamado Tammuz, y la gente adoraba a ese hijo de Semiramis como un dios, pero luego que aquel niño muriera, dice la tradición, dicen los escritos arqueológicos encontrados, que la gente comenzó a adorar la imagen o la escultura de aquella sacerdotisa pagana con su hijo en sus brazos. O sea, hay evidencia de que aquella cultura pagana de Babel tenía la costumbre de adorar imágenes ya desde aquel entonces, y que adoraban la imagen de una mujer con un niño en sus brazos. Qué tremendo. Luego, aunque Babilonia fue el centro del paganismo, y vemos que había tanto paganismo y pecado en el tiempo de Nabucodonosor, luego cuando es derrotado aquel imperio babilónico, el centro de la idolatría es trasladado hacia la ciudad primero de Pérgamo en el Asia Menor, a tal nivel que el Señor le dice en Apocalipsis 2:13 a esta iglesia en Pérgamo: yo sé, yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás, porque Pérgamo luego se convirtió en la sede del paganismo, pero finalmente el paganismo se extendió y se trasladó a Roma como su sede, como el centro, a tal nivel que Roma se convirtió en el lugar que más perseguía a los cristianos, en el lugar donde más había idolatría, donde se adoraban los dioses griegos de la mitología griega. Se convirtió en un lugar pagano, o sea, Roma se convirtió en el centro del paganismo y de la oposición a la fe, pero aquel imperio romano pereció. ¿Y sabe usted cuál organización nació o fue establecida
sobre esos 7 montes? Sí, esa misma organización pagana de nuestros tiempos que también le rinde culto a una mujer con un niño en sus brazos, que supuestamente representa a María y a Jesús, lo cual es antibíblico porque a Jesús no lo adoramos a través de una imagen, sino a través de la fe. Y a María no podemos adorarla ni venerarla porque ella no es salvadora, ni cosalvadora, ni mediadora, ni tampoco es madre de Dios. Solamente fue usada como una sierva de Dios, prestando su vientre para que el Espíritu Santo pusiera ahí la vida, para que Jesús se hiciera, para que el verbo se hiciera carne. Pero María no es merecedora de la adoración, y es curioso que esa organización tradicionalmente le ha rendido culto a la imagen de María y de Jesús, cayendo así en el gran pecado de la idolatría. Y vemos como la palabra enseña que esa ciudad, la gran ramera, estaría establecida sobre 7 montes, y sabemos que la ciudad actual que está en Roma está sobre 7 montes. Ahora bien, el gran pecado que la palabra enseña en este pasaje con respecto a la gran ramera es específicamente su idolatría, y también cómo ha perseguido a los cristianos. Oiga esto: la idolatría de la gran ramera es tan grande que la palabra enseña en el versículo 3 que esta mujer estaba llena de nombres de blasfemia, tanto ella como la bestia. Y después en el versículo 4 también dice la palabra que tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, grábese esa palabra, abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Ya explicamos que la fornicación espiritual habla acerca del pecado de la idolatría, pero las abominaciones también hacen alusión a los grandes pecados de rendir culto a las imágenes. Dios dijo en Deuteronomio 29:17, dice: ¿habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y de oro que tienen consigo? O sea, Dios habla de pecados de idolatría como abominaciones ante los ojos de Dios. Es llamativo que tal imperio, organización que actualmente practica el paganismo y la idolatría, quitó de su catecismo el mandamiento que habla en contra de hacerse imágenes. Hablo acerca de aquel mandamiento que Dios dio diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna cosa, ni ninguna semejanza de lo que tenga en el cielo o en la tierra, o sea, lo que se encuentra en Éxodo 20. Dios habló acerca de no adorar imágenes, de no hacerse imágenes de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra para adorarlas o venerarlas. Pero esa organización se ha revelado tanto contra Dios que quitaron del catecismo ese mandamiento. ¿Por qué razón? Porque quieren ocultar la verdad de Dios para seguir engañando a las personas ignorantes, engañándolos con la idolatría para que sigan comprando virgencitas, para que sigan comprando sus cositas de buena suerte, de protección, sus rosarios, para que sigan siendo engañados. Qué triste. La palabra habla acerca de la gran ramera como una mujer que tenía nombres de blasfemia y que tenía un cáliz en su mano lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En tercer lugar, la palabra habla acerca también de la influencia política de esta mujer, de esta institución en el mundo entero. Y esto lo vemos en el versículo 2, donde la palabra dice que esa mujer está sentada sobre muchas aguas. Sobre muchas aguas, dice también, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, los moradores
de la tierra han pecado, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y también después en el versículo 15 o 16, note cómo la palabra enseña que las aguas que había visto este hombre de Dios llamado Juan, dice que la palabra, las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que se está enseñando en este pasaje es que la gran ramera sería una institución que crearía gran influencia en el mundo entero a tal nivel que contagiaría al mundo entero con su idolatría. Qué tremendo esto. O sea, habla acerca de la influencia de la gran ramera sobre el mundo entero con su idolatría. Pregunto, ¿acaso la gran ramera ha logrado regar la idolatría en el mundo entero? Obviamente sí. Miremos nuestros países. Tristemente, la idolatría está metida en lo más profundo del gobierno. Cada nación tiene su patrona, su virgencita tal y fulana de tal, y le rinden culto a su patrona tal y fulana, y lo que están haciendo es trayendo perdición y maldición hacia su nación. Pero también la gran ramera se ha mezclado con el paganismo y con culturas satánicas como la brujería, la santería, la hechicería. Yo, por ejemplo, vengo de un país donde la gente practica la santería y el catolicismo mezclado. Adoran a los babalaos, o sea, buscan los babalaos y rinden culto a la santería y hacen cultos satánicos, se rayan huesos y qué sé yo, pero también adoran a la Virgencita fulana y a San Lázaro y también van a la iglesia tal. O sea, se ha mezclado con el paganismo del mundo entero la gran ramera, y también la palabra enseña que la gran ramera tiene gran influencia sobre el mundo entero, o sea, sobre los presidentes. Mire, cuando hay algún conflicto en algún país, ¿a quién llama? Sí, al dirigente de tal institución para que venga, interceda, y le besan su mano, lo veneran, lo adoran y le piden a María que bendiga a tal nación. O sea, es evidente que la gran ramera ha logrado influenciar al mundo entero con su idolatría. Qué terrible esto. Pero hay una cuarta y última, al menos en este video, una cuarta y última característica de la gran ramera que es radical e impresionante. Y se trata de su persecución a los cristianos. Mira lo que dice el versículo 6. Versículo 6 dice la palabra: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Repito, si esta fuera solamente Roma, el imperio romano, a Juan no le habría asombrado para nada, porque él mismo ya había sido víctima de la persecución del imperio romano. Pero también en el versículo o en el capítulo siguiente, capítulo 18 y versículo 24, note cómo dice la palabra: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿De qué se está hablando aquí? De cómo la gran ramera sería una gran enemiga de los cristianos y perseguiría la fe verdadera. Actualmente, aparentemente, esta gran ramera no persigue en la actualidad a los cristianos, pero cuando miramos la historia vemos que sí. Por ejemplo, cuando alguien en tiempos pasados cuestionaba a la iglesia y decía: yo no creo que hay que hacer tales cosas, inmediatamente era juzgado y condenado. Mira ahí históricamente los tribunales de la Inquisición para los herejes. Mire ahí cuántos cristianos fueron muertos, como Juan Hus,
William Tyndale. En fin, mire cómo Martín Lutero fue perseguido. ¿Por qué razón? Por desafiar la idolatría. Grupos cristianos como los valdenses fueron muertos por la palabra. Mire el caso de la matanza de San Bartolomé. Luego investíguelo, 23 de agosto del año 1572, cuando los hijos de la Gran Ramera mataron a los protestantes, conocidos como los hugonotes. Hubo una matanza terrible, persiguiendo siempre la palabra, y ha habido esta persecución, y actualmente la Gran Ramera ha cambiado su enfoque, su táctica, para un movimiento más bien ecuménico, diciendo, vamos a ver si logramos que los cristianos se afilien a nosotros, traemos a tal cantante para que se tome una foto con del dirigente tal, traigamos a fulano de tal, y una y otra cosa, todo un plan ecuménico para engañar a la iglesia. Pero no podemos ignorar que la Gran Ramera ha perseguido a la iglesia históricamente, y aquí entro ya en el final casi de la enseñanza. Lo que sucede es que la palabra enseña que en el fin de los tiempos, la Gran Ramera va a desarrollar una función muy importante, y es engañar al mundo religioso para que le rindan culto y adoración al anticristo. Ya no a Jesús, ya no a otras cosas, sino al anticristo. Note que en el capítulo 17, el versículo 3, dice la palabra que aquella mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata, y esta bestia, dice la palabra, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y note que aquí vemos la misma bestia que se usa en la profecía bíblica para hablar acerca del anticristo. También en el versículo 7 dice la palabra, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Note cómo habrá una coalición entre la Gran Ramera y la bestia, que es tipo proféticamente del anticristo. ¿Por qué razón aparece esto en la profecía? Lo que sucede es que el anticristo va a usar la influencia mediática y religiosa y política también de esa Gran Ramera para engañar al mundo religioso. Nota que cuando Constantino tomó el poder, una de las tácticas sucias que él hizo fue afiliarse con la iglesia para ganar influencia, popularidad. Y cuando se afilió con la iglesia, ahí nació lo terrible de la idolatría. La iglesia se corrompió, y es curioso como muchas veces ciertos hombres políticos malvados de la historia han usado la influencia de alguna iglesia o religión para ganar influencia. Y así también la palabra lo que evidencia es que el anticristo usará la influencia del falso profeta y de la gran ramera para engañar al mundo religioso. Note que la palabra enseña que el falso profeta, creo yo, que será el líder de la gran ramera. Dice la palabra en la profecía, creo que es Apocalipsis 13, que él manda que se le haga imagen a la bestia. Él manda que se le haga imagen a la bestia. O sea, el falso profeta será históricamente alguien a favor de la creación de imágenes, y pedirá que la gente adore la imagen del anticristo. La idolatría, mi estimado hermano, será practicada en el tiempo de la gran tribulación, y el gran promotor de esto será el falso profeta, con la influencia y la plataforma de la gran ramera. Y esto va a ser usado para que tantos millones de personas que siguen ciegamente una organización y no a Cristo Jesús, aquellos religiosos engañados de buen corazón, pero engañados, que no se irán en el arrebatamiento, van a ser tristemente engañados por el anticristo y el falso profeta, para que sean marcados con la marca de la bestia, el 666. Y ese va a ser
el papel fundamental de la gran ramera, esa institución pagana e idólatra en el tiempo del fin. Sin embargo, la palabra enseña en estos capítulos 17 y 18 de Apocalipsis que Dios va a juzgar a la gran ramera. Mi estimado hermano, Dios no es un Dios que olvide las cosas. Cuando venimos delante de Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, sí, Dios nos perdona por nuestras maldades. Pero cuando una iglesia, país, ciudad, institución permanece en el pecado y no quiere arrepentirse, Dios envía su juicio sobre esa persona o lugar, y es lo que Dios va a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Al final, la palabra dice que Dios se recordará de la gran ramera y de sus abominaciones. Sí, Dios se acordará de la gran ramera para juzgarla, y será entonces que la ira de Dios va a descender. Note cómo la palabra enseña en el capítulo 16, versículo 19, al final dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esto enseña que al final de la gran tribulación, Dios permitirá una serie de eventos que servirán para que Dios juzgue a la gran ramera por su pecado y por destruir a tantos países con el terrible pecado de la idolatría. Dice la palabra en el capítulo 17, versículo 16: y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que van a reinar en el tiempo del fin. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahí está explicado bien sencillo el plan de Dios con la gran ramera. Dios va a permitir que el anticristo use la influencia de la gran ramera en el tiempo del fin para que los paganos sean engañados, pero al final los mismos 10 reyes que le habrán dado el poder a la bestia, al anticristo, se van a volver contra la gran ramera que está en Roma y la van a destruir a manera de un juicio de Dios. Y ese es el juicio que la palabra enseña con respecto a la gran ramera enseñada en la Biblia, la institución pagana que estará reinando en el tiempo del fin, mediáticamente, religiosamente, llevando tantas personas a la idolatría y finalmente al anticristo. Dios va a juzgar a esa institución. Sin embargo, hay un llamado de Dios en el capítulo 18 y versículo 4. Un llamado para cualquier persona que tradicionalmente nació en una familia que adoraba a María, para cualquier persona que nació en una casa donde eran idólatras, tradicionalmente servían a los ídolos, tenían una virgencita, un rosario, pero han venido a la luz y han visto por la palabra que solamente Dios es digno de la gloria y que no podemos hacernos imágenes y que no podemos adorarlo a través de las esculturas, sino solamente a través de la fe. Dios le manda un mensaje a esas personas que quizás por culpa de otro, por culpa de la tradición o por cualquier motivo están hoy dentro de esa gran ramera, dentro de esa institución pagana. Dios le dice este poderoso versículo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Note el llamado de Dios: salid de ella, o sea, salga de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe. Si usted nació en una casa idólatra,
donde le ponían agua, velitas a la Virgen, donde rendían culto a las imágenes, donde se practicaba la idolatría. Te pusieron quizás el nombre Guadalupe en honor a un ídolo, o te pusieron el nombre Lázaro en honor a un ídolo llamado San Lázaro. Naciste como una víctima del paganismo. Te pusieron un nombre por el paganismo. No tienes que cambiártelo. De hecho, Cristo te cambia tu vida y tu identidad. Aleluya. Pero quizás naciste en una cultura así, en una casa idólatra, no porque fueran malos tus padres, no, sencillamente por ignorancia, porque el diablo ciega a las personas para que no clamen a Cristo Jesús. Y quizás naciste en un ambiente así de idolatría. Dios te está llamando en este video a salir del paganismo. Dios te está llamando en este video a aclamar solamente a Cristo Jesús a través de la fe. Como aquel hombre, aquel leproso que vino de Asiria para ver a Eliseo y una vez fue sano de la lepra, le digo: Eliseo, yo de ahora en adelante solamente voy a adorar a Jehová, el Dios de Israel. Si esta palabra te ha bendecido, recuerda, la palabra enseña que los ídolos no tienen poder. La palabra enseña que los ídolos no tienen autoridad, no tienen poder. Los ídolos son hechos de hombre. ¿Cómo vamos a adorar a un pedazo de madera, de hierro, de oro, de bronce, de yeso, creado por un hombre, un ídolo, un pedazo de algo que se puede romper con facilidad? ¿Cómo vamos a adorar a un pedazo de algo que fue creado por el hombre, que fácilmente se puede romper? Dice la palabra que Dios el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La palabra enseña en Romanos 1 que el justo por su fe, o dice la palabra que es por fe que se vive el evangelio. Dice: el justo por su fe vivirá. El evangelio se recibe por fe y para fe. No servimos a Dios por lo que vemos, por un ídolo, por un pedazo de madera. No, no. Servimos a Dios por fe, y solamente podemos acceder a Dios cuando lo buscamos a través de la fe, y a través de la fe específicamente en la única persona posible, en el único mediador que hay entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Quiero decir en este video que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente el nombre poderoso de Cristo Jesús. José y María no pueden salvar a nadie. Ellos nacieron también con el problema del pecado y también necesitaron la salvación. Lázaro, Daniel, Juan, Pedro, Jacobo, todos necesitaron la salvación. Solamente hay uno que es digno de la gloria, y ese es Cristo Jesús. Si hay alguien mirando este video y que está en la idolatría, arrepiéntete hoy de tu pecado. Abandona la santería, abandona la brujería, abandona la idolatría y comienza a clamar a Dios a través de la fe solamente en Cristo Jesús, y vas a ser salvo. Veo un mensaje aquí en vivo de Vajre que dice: si usted nació con una costumbre así, no tienes que morir en ellas. Amén a eso. No tienes que morir en la idolatría que alguien te enseñó. No tienes por qué razón permanecer en el pecado. No tienes por qué razón seguir en la ceguera. Clama a Cristo Jesús y las cadenas se van a romper. De hecho, la palabra enseña que la adoración a las imágenes trae más bien ministración de los demonios. Detrás de todo eso están los demonios. Por eso, mi estimado amigo, clame hoy a Cristo Jesús a través de la fe. Oro por ti en este video. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada persona que ha estado viendo este video. Y si hay alguien que ha practicado la idolatría, ha intentado buscarte a través de otros medios, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy la verdad del evangelio venga y traiga luz, quite la ceguera espiritual, quite la venda, rompa las cadenas de la idolatría
y esa persona pueda ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Si estás mirando este video y recibes esa palabra, escribe un fuerte amén en los comentarios. Si este video ha traído cambio en tu vida, quiero pedirte que me dejes tu testimonio abajo en los comentarios y coméntame tu historia, coméntame cómo Dios te ministró y coméntame qué planes tienes entonces a partir de hoy para buscar a Dios. Recuerda, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. No hay otro nombre, solamente el nombre de Cristo Jesús. Y para cualquier hermano en la fe, cualquier cristiano, cristiana que esté mirando este video, quizás usted diga: pastor, qué bueno que yo no soy idólatra. Hay que cuidarse de los ídolos a tal nivel que el apóstol Juan al final de su carta dijo: hijitos, guardaos de los ídolos. Cualquier cosa, persona que nos quite la adoración de Dios y la ponga en algo o en alguien, eso es pecado de idolatría. Solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si te bendijo el video, déjanos un fuerte like y coméntame abajo qué te pareció.